Mi familia se mudó hace poco a una casa nueva. Literalmente nueva, de esas recién construidas. Al parecer, donde ahora se levanta nuestra casa, antes había campos de arroz. Pero como suele suceder, nada detiene el progreso. Gran parte del campo en mi ciudad natal estaba siendo arrasado para construir nuevas viviendas cuando compramos la casa. Primero se construye una zona residencial, luego otra, y otra. En poco tiempo, se desarrolla toda una ciudad, no sé si fue exactamente así, pero así lo percibí en ese momento. Cada vez había más casas y más gente. El campo en el que crecí estaba desapareciendo. Lo bueno es que mi hermana y yo compartíamos habitación antes de mudarnos, así que nos alegramos mucho de tener cada una la suya. Recuerdo que charlábamos sobre cómo queríamos decorar nuestras habitaciones. Queríamos tener la distribución bien clara en nuestras mentes. Era muy emocionante. Sin embargo, la primera noche que dormí en mi nueva habitación fue, como mínimo, interesante. Me costó mucho dormir esa noche, supongo que porque nunca antes había tenido mi propia habitación y me había acostumbrado a no estar sola. Teníamos una gata, y creo que ella también estaba un poco inquieta en su nuevo entorno. Probablemente no debería haber dejado la puerta de mi habitación abierta esa noche, porque la gata entraba y salía a su antojo. En un momento de mi inquieta primera noche, pensé que la gata estaba subiendo las escaleras, pero algo en el peso y el intervalo de los pasos que escuché me hizo pensar que lo que se movía allí era más grande que mi gata. Haber vivido tanto tiempo con mi familia en una casa pequeña me permitía reconocer fácilmente sus movimientos, incluso sin verlos, y algo en los ruidos que escuché esa noche me dijo, en lo más profundo de mi ser, que no era un miembro de mi familia el que estaba en las escaleras. Parece una locura que pudiera estar tan segura a una edad tan temprana, pero te aseguro que si hubieras estado en mi lugar, habrías sentido lo mismo. Los movimientos eran diferentes. Los pasos que escuché habían llegado a la cima de la escalera. Escuché atentamente por si había más movimiento, pero no lo hubo. Era como si se hubiera detenido en el rellano, justo afuera de la puerta abierta de mi habitación. Mi cama estaba de frente a la puerta que daba a las escaleras. No podía apartar la vista de la oscuridad que había más allá de la puerta. Creía que había algo ahí fuera, en la oscuridad, mirándome fijamente. La tensión era increíble. Tenía miedo de mover un solo músculo. Entonces, mi atención se dirigió repentinamente al armario. Sentí como si algo me estuviera mirando desde allí. Había dejado las puertas dobles abiertas y podía ver la silueta de las mangas de mis abrigos colgados, pero nada más que eso, nada más que la oscuridad que envolvía mi habitación. Me sentí inquieta, algo extraño estaba pasando, no sabía qué pensar. Nunca había tenido una noche así en nuestra antigua casa. Era como si me estuvieran observando, ¿sabes esa sensación de que sabes que te están mirando? Era así. La única diferencia era que no podía ver a quienes me observaban. No había nada más que oscuridad. Mi cerebro me decía desde dónde me observaban. Pero mis ojos me decían que no había nadie allí. Fue la experiencia más espeluznante que he vivido. Nuestra nueva casa era de nueva construcción. No había posibilidad de que estuviera embrujada, ¿verdad? Pero así lo sentía. Entonces ocurrió algo más. Escuché el sonido de alguien respirando con dificultad. Pero la respiración provenía de fuera de la ventana abierta de mi habitación. Era como una respiración lenta, profunda y trabajosa. Podía oír la inhalación y la exhalación perfectamente, y pensé, Dios mío, ¿hay algún tipo raro ahí fuera? ¿Algún pervertido o algo así? ¿Es por eso que sentía que me observaban y que algo andaba mal esa noche? Tenía miedo, pero entonces la lógica se impuso. Estaba en el segundo piso de nuestra nueva casa. No había forma de que hubiera una persona ahí fuera sin una escalera. Nada tenía sentido. Entonces escuché lo que parecía un gruñido, similar al de un perro antes de ladrar. Estaba demasiado asustada para girarme y mirar por la ventana para ver qué había allí. Permanecí lo más quieta posible y recé para que los ruidos desaparecieran. Escuché a mi gata,
que debía de haberse metido en mi habitación, haciendo ese extraño maullido que hacen los gatos cuando están estresados. Abrí los ojos y vi a mi gata a la derecha, mirando fijamente a la ventana, mostrando los dientes y empezando a sisear. Sentí como si hubiera alguien o algo muy cerca. Necesitaba hacer algo, así que repetí una y otra vez en mi mente, vete. Al poco tiempo, esa sensación de ser observada y de no estar sola se disipó lentamente. Mi gata finalmente se calmó y sentí como si lo que una vez estuvo en la habitación conmigo ahora se hubiera ido. También fue como si algo o alguien hubiera venido a observar y luego hubiera desaparecido. Me desperté a la mañana siguiente y lo primero que hice fue mirar afuera e intentar encontrarle sentido a la respiración y los gruñidos que había escuchado. Vi por primera vez un cementerio cercano. Parecía que uno de los terrenos que no habían sido demolidos para construir casas nuevas era un terreno con tumbas familiares, y podía verlo claramente desde la ventana de mi habitación. A partir de entonces, a altas horas de la noche, a veces sentía como si alguien subiera las escaleras, o incluso como si alguien me mirara desde la oscuridad de mi armario, pero nunca volví a oír esos gruñidos, aunque a veces me parecía ver una sombra oscura con forma de perro por el rabillo del ojo. Intenté no pensar ni preocuparme demasiado, pero se volvió un poco abrumador, y terminé pidiéndole a mi hermana que cambiáramos de habitación. Me sentí un poco mal al pedírselo, pero ella no se quejó. Tal vez lo que fuera que venía y se iba por la noche solo estaba interesado en mí. Ella tenía novio, y él dijo que sentía que algo andaba mal en su habitación. Por ahora estoy bien en su habitación, pero evito la mía y me pregunto por qué algo parece tan apegado a ella. Por lo que puedo decir, son 2 o 3 presencias. Una que le gusta subir las escaleras y observar. Otra que se esconde en la oscuridad del armario, y posiblemente una tercera. Un perro, tal vez, que parece neutral ya que solo gruñó una vez. Por cierto, la gata ya ni siquiera se molesta en entrar en mi antigua habitación. A veces hay que confiar en los animales. En mi opinión, pueden ver cosas que nosotros no. Mi hermana parece estar bien, y no muy preocupada por lo que yo llamo los observadores. Yo, personalmente, les tengo bastante miedo. Todo esto comenzó hace unos 3 años, durante el otoño. Una joven se mudó al apartamento de al lado. Parecía bastante agradable cuando le di la bienvenida al edificio. Creo que quienes me conocen me describirían como alguien un poco peculiar, y no tengo problema con esa etiqueta. Verán, la razón por la que creo que me describirían así es porque tengo una habilidad. Siento que soy el tipo de persona a la que los espíritus eligen revelarse. En resumen, puedo sentir la presencia de fantasmas. Apuesto a que algunas personas que escuchan esto ahora se están riendo disimuladamente o incluso considerando dejar de escuchar. Pero para aquellos que se quedan, por favor, permítanme elaborar. He tenido esta habilidad toda mi vida. Simplemente puedo sentir cuando un espíritu está cerca. Desde el día en que mi nueva vecina se mudó, supe que había un cambio en la atmósfera. Empecé a sufrir parálisis del sueño casi todas las noches. Mientras yacía en la cama sin poder moverme, no podía evitar pensar que mi vecina debía haber traído alguna clase de presencia con ella. Esto continuó durante varios meses, y logré acostumbrarme. Suena loco decirlo, pero es cierto. No todas las noches eran malas. Entonces llegó un día fatídico. Nunca olvidaré ese día. Era un domingo por la mañana de primavera. Imagínense una mañana brillante de fin de semana a principios de la primavera. Ahí fue cuando las cosas cambiaron. Tenía planes de ver a mi novia más tarde ese día, pero me desperté sintiéndome exhausto y un poco decaído. Había estado trabajando muchas horas extras, y supongo que simplemente me agotó. Además, los episodios intermitentes de parálisis del sueño no ayudaban. Decidí preguntarle si le importaría venir a mi casa en lugar de salir. Simplemente no tenía la energía. Le dije que la recogería en la estación de tren si llegaba a mi zona. Le envié un mensaje de texto explicándole todo eso y luego me di la vuelta para dormir un poco más. Estaba seguro de que cuando me llamara,
mi teléfono me despertaría. En algún momento antes del mediodía, escuché que mi puerta principal se abría y alguien entró en silencio y lentamente. Pensé, ¿qué novia tan considerada tengo por no intentar despertarme y llegar aquí sin pedir que la lleve? Supuse que simplemente la dejaría venir y unirse a mí en el dormitorio. Sentí movimiento desde la entrada hasta el dormitorio y luego se acercó a mi lado de la cama. Pero entonces, de repente, pensé, espera, esto es imposible. Siempre pongo la cadena en la puerta y la cierro con doble llave cuando es posible. La razón por la que lo hago es porque de niño sufrí un robo en mi casa. Siempre me aseguro de que todo esté cerrado por la noche, así que parecía imposible que mi novia pudiera entrar a mi habitación a través de una puerta cerrada, y ella no tenía la llave. Tan pronto como la comprensión llegó a mi mente somnolienta, ya era demasiado tarde, y sentí como si alguien estuviera justo al lado de mi cama, y de repente me quedé paralizado. La parálisis del sueño había vuelto con fuerza. Tan pronto como mi cerebro reconoció esta imposibilidad, fue como si de repente estuviera atrapado en mi cuerpo. No me podía mover. Lo que sea que estaba junto a mi cama parecía estar atándome a la cama. Estaba tan asustado que ni siquiera me atrevía a abrir los ojos. No estaba seguro de si podía o no, pero no quería intentarlo. Mi miedo estaba alcanzando su punto máximo. No era como otras veces que había experimentado parálisis del sueño, era mucho peor. Sentí como si la presencia fuera increíblemente fuerte. Este espíritu era aparentemente más poderoso que yo, y nunca me había sentido tan desesperado en mi vida. Entonces, justo cuando estaba a punto de llegar a mi límite, pensé que mi corazón no podía latir más rápido, pero sí pudo, porque escuché 3 golpes fuertes y secos provenientes del lado de mi cama. Algo golpeaba la mesita de noche justo al lado de donde estaba durmiendo. Recuerdo haber escuchado ese sonido con tanta claridad. Sonó tan fuerte que incluso resonó en las paredes de mi habitación. Tan pronto como escuché ese sonido, la parálisis del sueño terminó y me desperté en silencio en la habitación con una profunda sensación de confusión. Me sentí de alguna manera solo, que era la emoción más extraña que tenía que procesar. Me levanté y seguí con mi día como de costumbre, y eso es algo de lo que me he arrepentido. Unos días después, me enteré por otro vecino que la joven que se mudó fue llevada al hospital ese domingo por la noche de primavera. Sus padres no habían tenido noticias de ella ese día y habían hecho planes, así que vinieron a verla, solo para descubrir que se había desplomado debido a una insuficiencia cardíaca. La llevaron rápidamente al hospital, pero no sobrevivió. Debido a la experiencia que tuve ese domingo por la mañana de primavera, creí que el espíritu que vino con mi nueva vecina a nuestro complejo de apartamentos era una especie de guardián, y que el espíritu vino a mi habitación en busca de ayuda. Y es por eso que escuché esos fuertes golpes que me despertaron y porque sentí esas extrañas sensaciones cuando me desperté. No sé qué quería que hiciera el espíritu, no pude juntar las piezas y ahora que la joven ya no está con nosotros, me gustaría concluir diciendo que siento algo de culpa y rezo regularmente por el alma de esa joven. Espero que esté en paz. Desperté esta mañana a las 5:30 de la madrugada y había muchísima niebla, tan densa que no se podía ver con claridad ni a una cuadra de distancia. Así que decidí caminar por el bosque municipal que está cerca de mi casa porque quería ejercitarme y tomar fotos. Caminé un poco dentro del bosque por un sendero que lleva a una cruz donde, tristemente, un taxista fue asesinado hace unos 15 años. El bosque es generalmente seguro, pero los incidentes, aunque raros, ocurren. A la izquierda del sendero, hay una pequeña loma que apenas podía ver, solo una silueta gris azulada debido a la niebla. De repente, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza hacia la izquierda y vi que a unos 70 metros, había una figura densa y nebulosa. Tenía la forma de un cuerpo común, algo panzón, con rasgos indefinidos, pero pude ver que estaba sentada, porque se levantó lentamente, como si se impulsara con los brazos, y luego se giró como para caminar en mi dirección. Dio un paso y desapareció por completo. Continué hasta la cruz del taxista y noté que estaba derribada, con el concreto roto como si alguien la hubiera empujado.
Sentí que debía levantarla, pero parecía bastante pesada y me dio pereza en ese momento. Me pregunto si sería el ánima del taxista tratando de guiarme hasta su cruz y pidiéndome ayuda para levantarla. Mi historia comienza en Albuquerque, Nuevo México. Crecí aquí, y este lugar siempre ha tenido más que su dosis justa de cosas espeluznantes, desde Roswell hasta la Ruta 666. No sería difícil encontrar a alguien que haya tenido algún tipo de encuentro extraño. Así que, durante mi infancia, viví con mi madre y mi niñera en un lugar llamado el Valle del Sur. La niñera también tenía a sus 2 hijos adultos y 3 nietos allí. Uno de ellos se llamaba Joaquín. Este tipo era un metalero en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando de Iron Maiden, Metallica de los 80 y todos los grandes nombres que eran nuevos en la escena. Peleas por ser metalero eran algo cotidiano para este tipo, y puede parecer sin importancia, pero este tipo no le tenía miedo a nada. Salíamos a comprar comida en el restaurante de comida rápida local con regularidad. Nuestro camino pasaba justo por encima de un viejo arroyo seco y podías continuar recto o caminar por el sendero de tierra junto al arroyo. Este sendero conducía a la parte trasera de un Burger King y al lado de la casa del dueño. A menos que realmente quisiéramos Burger King, evitábamos esta ruta por 2 razones. 1, porque el dueño siempre estaba mirando por su ventana y 2, debido a que había un pequeño puente de riego para la familia que vivía más adelante. Podías caminar sobre el puente si lo necesitabas, pero era solo un pie delante del otro mientras te agarrabas a una barandilla y era un poco difícil caminar. Si te resbalabas, te caías. Bueno, una noche queríamos Burger King, así que fuimos. Eran las 9:40 y queríamos ir al cierre porque nos daban comida extra. Como él era 7 años mayor que yo, pensé que sabía que era lo mejor. Conseguimos nuestra comida, 2 bolsas cada uno, y decidimos que teníamos que regresar por el sendero del puente, ya que era más corto. En el valle teníamos lunas azules, una luna llena que hacía que todo el lugar se viera azul. Y esa noche era una de ellas. Joaquín cruzó primero, luego yo. Estaba a unos 2 metros delante de mí cuando oímos algo chapotear y se giró para ver si era yo. Lo vi ponerse pálido. Entró en modo de pánico total. Todo lo que dijo fue, corre. Dejó caer la comida y salió corriendo. El Valle del Sur era conocido por ser una zona peligrosa, y pensé que había visto a alguien detrás de mí que iba a asaltarnos o algo así. Me apresuré. Mi pie resbaló en el agua, recuperé el equilibrio y llegué al sendero de tierra corriendo para alcanzarlo. Estaba a punto de llegar a donde él estaba inicialmente cuando me volví y miré, y todo lo que pude ver fue una luz blanca brillante en el puente, y sabía que no era una bicicleta. Pero no podía estar seguro de que no fuera alguien con una linterna. Fue mi turno de dejar caer la comida y correr como un demonio. Alcancé a Joaquín y entramos a la casa. Me tiré en el sofá de la sala y él fue a su habitación. 10 minutos después, alguien estaba golpeando la puerta. Estaba asustado. El hijo mayor fue a abrir y era el dueño, Ramón, parado en ropa interior, tan enojado como se puede estar. Juró que Joaquín lo estaba mirando por la ventana de su dormitorio y que sabía que era él porque la persona tenía el pelo largo. Continuó diciendo que estaba sosteniendo una linterna para iluminarse a sí mismo para poder intentar asustar a Ramón y a su esposa gimiendo y llorando. Raúl, el hijo mayor, dijo que se encargaría de eso, cerró la puerta y preguntó qué habíamos hecho. Intenté explicarlo. Él solo dijo, duende, la Llorona los perseguía, y no pude dormir de nuevo por el resto de la noche. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.